Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. El día de hoy tenemos un gran invitado, Jesús de Nazaret, que ha tenido un recorrido y un caminar en su vida espiritual, pues digamos de una parte ha cambiado a otro, pero en esta parte firme, y hoy nos irá contando su experiencia y por qué ha ido teniendo estos cambios y el significado desde lo que él vive, a través también de lo que se va viviendo como en la religión cristiana, en donde pues son dos situaciones muy distintas, muy diferentes, pero que también es bueno siempre escuchar esta parte, ¿no? Desde donde él ve y su perspectiva de su devoción y lo que va viviendo. Pues bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de ahora sí ya coincidir aquí en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, ¿de dónde eres? Yo soy de un pueblito que se llama Zaguayo, en Michoacán. Sí, a muchas de las personas que muy seguramente son de tu audiencia les va a sonar el nombre. Es un pueblito bastante religioso. Por allá estuvo el tema de los cristeros muy fuerte, entonces pues es una zona cristera. Muchas de las construcciones que hay importantes, como por ejemplo el Cristo Rey que tenemos por allá, muy similar al que está en el Cerro del Cubilete, precisamente se hizo después, casi después de que fue esta lucha cristera. Y bueno, también tenemos un santo que por ahí pues es un niño, al cual lo martirizaron, mutilándole los pies, haciéndole cosas en sus pies y lo hicieron caminar hasta el panteón. Y bueno, la historia es un tanto larga, pero sí, soy de allá de Zaguayo, Michoacán. Muy bien. Ahí este santo que dices, este niño es José Sánchez del Río, si no mal me equivoco, que precisamente es desollado, ¿no? Pero dentro de todo este camino, o sea, de donde eres es tierra, como decimos nosotros, es tierra regada por sangre de mártires de la guerra cristera. ¿Y cómo es que vives, digamos, esta parte de tu infancia, tu adolescencia dentro de esto? Me imagino yo que allá, no conozco, sí me gustaría ir para poder conocer y ver dónde está los restos de José Sánchez del Río, pero ¿cómo lo vives? Porque me imagino que es una efervescencia religiosa de este martirio muy fuerte. ¿O cómo se vive? No, fíjate que la cuestión de la difusión que se le ha dado al tema de José Sánchez del Río no es o sea, no viene desde muchos años atrás, porque pues creo que fue santo por ahí de los 2000, si no mal recuerdo. Entonces, en realidad no se le celebraba absolutamente nada. Sin embargo, en la actualidad sí se le celebra una fiesta por los días donde prácticamente fue su pues cuando falleció, ¿verdad? O lo hicieron fallecer, perdón. Entonces no es como que tenga mucho auge la cuestión de su fiesta. ¿Sabes qué tiene más peso allá? La fiesta Santiago Apóstol. Ah, ok. Allá es un poco más más grande, más fuerte, más, aunque no me gusta hasta cierto punto porque pues ya lo utilizan exclusivamente para estar tomando. Pero sí tiene más peso. Ahora, la cuestión de la religión sí está muy fuertemente marcada allá en mi zona. Pues para muestra está que hay 4 seminarios, si no mal recuerdo, entre salesianos, comunianos, misioneros oblatos, por ahí se me ha de pasar algún otro. Entonces, también hay conventos por ahí. Y pues es un pueblo bastante pequeño. Entonces, sí te puedo decir que no es tanto que hubiese así como que la religión así haciendo fiesta todo el tiempo, pero sí está muy impregnado casi todo lo que está en el pueblo de religión. Oye, una pregunta de la fiesta de, ¿cómo se llama? De Santiago Apóstol. ¿Es cierto que tiene que pasar uno para tocarle los testículos al caballo? Eso no es cierto. Eso no lo había escuchado, no sé dónde lo sacaron. Oye, son mañas de cada quien. No, fíjate que respecto a la fiesta de Santiago Apóstol hay diversidad de mitos. De hecho, por ahí estaba el testimonio de una persona que presuntamente, fíjate, es curioso, un pequeño paréntesis. Ya ves confeti que avientan en fiestas. Ajá. Bueno,
La gente tiene la creencia, que es súper válida, de que cuando está la imagen de Santiago Apóstol pasando por ciertas zonas y cae ese confeti sobre él, ese confeti es milagroso. O sea, el que está en la imagen o en su plancha. Ok, sí. Entonces, muchas personas agarran de ahí y los meten a sus bolsas o a bolsitas de plástico, ¿verdad? Y por ahí había una persona que hace un tiempo me compartió una historia precisamente de mi ciudad y me dice, ¿sabes qué? Yo tenía a una de mis hijas a la cual le habían detectado una enfermedad que ya era terminal. O sea, ya le habían dicho que iba a fallecer en pocos meses. Entonces recuerda esta clase de, pues no sé, mitos, de historias, de personas que presuntamente se acercaban a Santiago Apóstol y pues les concedía cierto milagro. Pero también viene a su mente la cuestión del confeti. Entonces, ella dice que en aquellos tiempos, hace algunas décadas, si no mal recuerda que a veces cuando estaba la imagen de Santiago Apóstol, pues en su lugar, la plancha todavía tenía restos de confeti. Entonces, que toma a su niña, a la que estaba pues con este diagnóstico, que la sube a la plancha y la niña se pone a juntar el confeti. Entonces lo junta, baja la niña, el problema que tenía la niña era de cuestiones de mucho dolor, y después de que baja dice, mamá, ya no me duele, y dice, bueno, pues a lo mejor cualquier cosa. Entonces se lleva el confeti, vuelve a ir a que la revisara al médico o algunas cosas que tienen que ver con ir al hospital, y la niña se curó. Y estamos hablando de un tema de que ya estaba diagnosticado, que le dijeron que no había reversa, no había forma de que se salvara. Y entre esas cosas también hay algunos otros de que te tienes que pasar el caballito por abajo y cosas por el estilo. Por eso digo que hay muchas cosas que se dicen allá en torno a Santo Santiago. Santiago Apóstol, que el caballito se mueve. He tenido testimonios de personas que dicen, ¿sabes qué? Santiago Apóstol vino y me dio comida, por ejemplo. Yo no puedo, pero ¿cómo sabes que Santiago Apóstol? Es que traía su casco y venía con un caballo blanco y cosas por el estilo. Es un lugar, otra vez platicamos, es un lugar que tiene muchos milagros, muchos signos de Dios, ¿no? También sí. La otra ocasión me comentabas de la parte esta del milagro de la Eucaristía, ¿no? De esta persona que se convertía en... Que bueno, cuando tomaba, ¿no? El cuerpo de Cristo, o sea, realmente era un pedazo de carne, ¿no? En carne y sangre, sí. Sí, bueno, ese en realidad no era de allá de mi zona, pero se los platico acá a tu gente también. Sí. Bueno, ese testimonio me lo compartieron hace aproximadamente, sinceramente no me acuerdo bien, pero era de mis inicios. Por ahí de unos 5 a 8 años. Y la persona que me comparte la experiencia era uno de sus hijos y me dice, ¿sabes qué? Creo que mi papá era pues uno de los milagros de Dios, así lo mencionaba. Y yo, ok, qué interesante. A ver, cuéntame. Entonces me decía, ¿sabes qué? Es que mi papá estaba en preparación sacerdotal, pero nunca como tal no se pudo ordenar, no se ordenó por alguna razón, decidió tener familia. Consideramos que era un muy buen cristiano y pues sigue como, pues ahora como padre de familia, ¿no? Entonces se casa, tiene a varios hijos, entre esos la persona que comparte la experiencia, y menciona que su papá era una persona de mucho, de orar demasiado, de ayunar, etcétera. Tenía ciertas costumbres pues que se le quedaron. Entonces pues siempre era de que iban a la misa, y cuando en una ocasión asisten a la misa, este muchacho se da cuenta de que después de que va su papá, toma la Eucaristía y pues se hinca a reflexionar, empieza como con una especie de regurgitar, como a quererse vomitar, y pues a una de esas sí se vomita. Entonces lo que vomita es un pedazo de carne
como si fuese un corazón o un pedazo de corazón que todavía parecía que latía. Y también había pues mucho líquido rojo. Entonces todos se asustaron y lo único que hace este señor es tomar un trapo, limpiar y recogerlo, y pues tiene que ir a la zona de la sacristía pues para esperar al sacerdote. Entonces pasa eso y lo dejaron como un evento que fue, quién sabe. Entonces, ante los ojos de un niño, yo quiero pensar pues que se asustaría, ¿no? Sí, y claro. ahí quedó esa experiencia. Con el tiempo se da cuenta este muchacho que su papá hacía ciertas cosas de las cuales él no tenía control. Por ejemplo, decía que también tenía una tía que era religiosa. Entonces, como la religiosa que era, tenía que estar en su monasterio o ahí en su lugar, ¿verdad?, al que pertenecía. Si no mal recuerdo, era una adoratriz. No estoy seguro. Pero el caso está en que le dieron permiso a esta monja que los visitara toda la familia, y pues el hermano favorito pues era por encima de los sacerdotes, porque tenía hermanos sacerdotes. Entonces asiste con ella, le habían dado un diagnóstico pues también donde ya iba a fallecer. Si no mal recuerdo, era por una clase de cáncer de mama o algo por el estilo. Entonces ya todo estaba regado, ya le había dicho, ya, se acabó. Entonces nada más iban a acompañarlo un rato. Entonces van, platican con ella, todos los hijos de este señor pues se acercan a la tía, la abrazan, y luego que la señora era una belleza de persona. Cuando se acerca este señor, papá de este muchacho que comparte la experiencia, le dice, hermana, no es el final. Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar a salir de toda esta situación. Entonces hace una oración con ella, como tocándole la cabeza, y estaba orando, platicando, y se quedaron ahí dormidos. Toda la familia ahí se quedó un rato. A los meses, o sea, se supone que la monja ya iba a fallecer también. A los meses se comunica a esta señora, esta monja, perdón, con su hermano, y le dijeron que la enfermedad ya no existía. O sea, que desapareció. Entonces todos así como que muy sorprendidos, porque habían dicho que precisamente era un milagro, era algo que no tenía explicación. Y esto ya se estaba haciendo constante, o sea, varios eventos. Uh-huh. Otro de los eventos que recuerda este muchacho es que en una ocasión vivía uno de sus tíos, que ya ese sí era sacerdote, pero ya estaba retirado. Entonces vivía como en una tipo casa de campo, o sí, algo por el estilo, una casita así como que muy aislada. Y muy de repente el papá de este muchacho dice, ¿saben qué, muchachos? Métanse a bañar, pónganse sus trajes de gala, los que son negros. Y este muchacho decía, cuando nos vestimos así es porque vamos a un funeral. ¿Pero por qué, papá? No lo sé, ustedes cámbiense. Y le dice a su mujer también, tu mujer, por favor. Todos sacados de onda, se van. No sabían que iban a ir a ese lugar que estaba muy lejos. Es como si fueras de aquí de la Ciudad de México a Michoacán, no sé, varias horas de camino. Uh-huh. Llegan, abren la puerta de la casa de este señor y lo encuentran tirado en el piso. Y pues el señor había fallecido. Okay. Entonces también como que tenía ese don, no sé si sea adecuado decirlo, como de predecir ciertas cosas. Y el último evento que recuerda este muchacho, donde su papá vuelve a tener esta clase de manifestación de la Eucaristía, fue precisamente en su boda de este muchacho. O sea, cuando estaba en su boda, estaba pues casándose, va el papá a tomar la Eucaristía y vuelve a suceder lo de que se convierte en carne. Y todos muy asustados, pensando que pues era, no sé, parte de la lengua o algo por el estilo. Sí. Pero este muchacho pues ya lo recordaba, eso ya había sucedido, y pues ya como se había documentado un poquito y todas las cosas que había visto, decía, mi papá tiene cierto don. Y lo interesante también está en que muchas de las personas que tenían algunas enfermedades se acercaban a este señor
y de una forma increíble las personas sanaban. O sea, haciendo el Señor oración y diversidad de cosas, las personas sanaban. Entonces esta persona, cuando comparte la experiencia, dice, ¿sabes qué? Mi papá nunca quiso dar a conocer que él podía realizar estas cosas. Nunca lo quiso dar a conocer. ¿Qué? Porque decía que el único reconocimiento que debía, la única persona o el único ser que debía tener el reconocimiento era Dios. Ese era su discurso. Ok, qué interesante. Y bueno, es este caminar, pero también otro caminar que quisiera que nos compartieras es dentro, como dices, de ahí, ¿no? Toda esta parte de conventos, de seminarios, tú llegas al seminario. Sí, yo llegué al seminario y déjame decirte que fue por mero desmadre. Bueno, ¿por qué? Porque cuando uno es adolescente... ¿Qué es lo que te decía? ¿Qué edad tenías cuando llegas tú al seminario? Tenía como 16, 17 años aproximadamente. Okay. Y pues te digo, como hay muchas instituciones, hacen retiros espirituales, hacen, pues no sé... Sí, pues en realidad son retiros espirituales. Y yo ya había ido a muchos, a algunas casas pastorales, a diversidad de cosas. Bueno, grupos juveniles, sobre todo. Y pues por ahí se acerca conmigo un amigo y me dice, oye, va a haber un retiro espiritual en el seminario, donde tienen la alberca. Y yo, ¿y de qué se trata? No, pues hay que quedarnos una semana y pues vamos a estar ahí en reflexión y varias cosas. Y dije, voy. Entonces fui. Y por ahí ese mismo amigo me dice, ¿sabes qué? Esto se va a terminar ya, pero los sacerdotes nos van a dar la opción de o irnos o quedarnos. Yo me voy a quedar. Hay que quedarnos, no seas gacho, no me dejes solo. Y yo, no, pues yo qué voy a hacer aquí. Ándale, quédate. Y bueno, me quedo y él no se quedó. Pero bueno, ahí yo me quedé y duré como entre 2 y 3 años más o menos. O sea, fuiste al retiro y digamos del retiro ya no regresaste a tu casa, sino ya te quedaste en el seminario. En realidad nada más fui por mi ropa, por mis útiles y por todas las cosas que eran para mi escuela. Ok. Y ya el sacerdote, el padre Abraham, que le mando un saludo si está viendo esto, fue el que habló con mi mamá y con mi papá. Mis papás autorizaron y pues ahí yo ya me fui al seminario. Y tu amigo te decía eso, o sea que él se iba a quedar, digamos, ya en el seminario. Y no se quedó. No, es que yo pensé que ahorita que platicabas, pensé que a lo mejor te decía, no sé, quédate toda la semana del retiro, ¿no? Y él no se había quedado toda la semana, entonces fue ya para quedar el seminario. Nos aventamos al retiro completito. Pero pues ya después él no se quedó y yo me quedé. Pero bueno, tengo que decirte que fue una etapa muy bonita de mi vida. Sí, fue una etapa muy bonita. Que sí me ayudó bastante, porque en aquellos tiempos yo tenía muchos problemas de ira, problemas de la escuela. Yo tenía un gran problema, siempre me gustaba estar peleando, golpes. Entonces ya después me hicieron reflexionar, decían, es que mira, tú vienes arrastrando cosas de tu familia, que no debes de estar cargando, y pues ahí en el seminario me dieron ciertas terapias. Y otra cosa es que iba bastante mal en la escuela. Entonces ya para esos tiempos yo ya había tomado la decisión, bueno, en conjunto con mis padres, pues que yo ya no iba a seguir estudiando, porque para empezar ya no me querían en la escuela. O sea, los maestros o los directores ya no me querían en la escuela. Y ahí por alguna, pues te digo, pues todos son muy religiosos. El encargado de la secundaria donde yo estaba, que ya me había corrido, fue precisamente por una pelea horrible que tuve. Un hermano de ese director, que es el profesor Girarte, que le mando un saludo si está viendo esto, pues tiene hermanos sacerdotes. Entonces ahí pues en cuanto llegó Nazaret, el seminarista, dice, este muchacho tan problemático, le vamos a dar la oportunidad nada más porque viene con el padre Abraham, pásese. Entonces bueno, esas oportunidades fueron buenas y la verdad es que sí las aproveché, fueron muy, muy buenas.
Y aquí es donde viene la parte donde yo ya tuve un choque bastante importante, porque pues, esta parte pues tú ya la conoces, Alejandro. Lo que es la familia por parte de mi madre eran practicantes ocultistas. O sea, mi mamá muy adentrada a las cuestiones de brujería y adoración a la Santa Muerte y varias cosas. Entonces, pues como yo siempre crecí viendo todo esto, jamás lo vi como algo malo. Cuando ingreso al seminario, pues desde esa visión, pues yo me di cuenta de que no era algo tan bueno, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo ya me encontraba adentro, intenté a mi madre sacarla de todo eso de la adoración, de la práctica de la brujería, del ocultismo, etcétera. Pero por ahí mi mamá me puso un alto de una forma muy importante y yo creo que fue un gran aprendizaje para mí, porque cuando yo estaba precisamente, cuando nos iban a entregar los hábitos el segundo año, si no mal recuerdo, el único que estaba inconforme con que yo estuviera en el seminario era mi papá, pero mi mamá no decía nada, que yo pensaba que iba a ser lo contrario. Al revés. ¿Tu papá también proviene, digamos, como de esta parte de magia, de ocultista, de hechicería? Mi papá no estaba para nada involucrado. Ok. Entonces, ya me empezó a acercar yo a mi mamá, oye, deja eso, oye, que esto es malo. Y oye, madre, que esto es, te vas a ir al infierno. Y me agarra mi mamá y me sienta, a ver, mijo, siéntese. Porque los domingos nos daban la oportunidad de ir a casa como de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces iba y desayunaba yo a mi casa. Entonces me dice, a ver, siéntate. Entonces me siento. Me dice, a ver, mijo, ¿en qué momento yo te he dicho que lo que tú estás haciendo es malo? O que son cosas que yo no te enseñé. Y yo, no, pues nunca. Dice, bueno, si yo no te lo he reprochado, tú no tienes por qué reprocharme cosas a mí. Y si tú sigue tu camino, sigue tu vocación, aprende todo lo que puedas y sobre todo, sé una buena persona. Eso es lo que quiero de mi hijo. No quiero otra cosa. No quieras cambiar a nadie si no es para algo bueno. Entonces, está bien que pienses así, o sea, como que me calmó y dije, bueno, no se lo voy a volver a sugerir. Llega el tiempo donde nos dan los hábitos, que es como una entrega muy similar a lo que se hace pues de la sotana, ¿verdad? Y pues mi mamá estaba llorando, poniéndome mi hábito. Y ahí la vuelvo a confrontar y le digo, a ver, madre, ¿por qué lloras? Si lo que quieres que haga es que me dedique a la brujería, que sea adorador de la Santa Muerte o lo que quieras, pues dímelo. Y me dice, no estoy llorando por eso. Estoy llorando porque pues me siento orgulloso de lo que estás haciendo. Y independientemente de lo que hagas, yo no quiero una persona religiosa ni adoradora. Yo quiero una buena persona. Así. Entonces me quedó como muy buen aprendizaje por parte de mi madre. Y pues no soy el mejor, pero soy buena persona. Le he hecho ganas. Muy bien. ¿Y luego qué es lo que te hace salir del seminario? ¿Entras en una crisis espiritual, humana o podría decir que humana? Sí, porque pues te toca ver lo que hacen pues las personas de tu edad, que salen a fiestas, que no sé, pues las cosas de adolescentes, ¿no? Que tienes su novia, etcétera. Yo me dejé ir más por eso. Esa fue la razón por la que me salí. Ya cuando me salgo, me dedico exclusivamente a la cuestión de la escuela. Lamentablemente yo no pude terminar una carrera porque mi mamá fallece justamente como un año después de que salgo de la preparatoria. Okay. 1 o 2, no me acuerdo bien. Entonces pasa eso y pues me tengo que hacer cargo de mis hermanos menores. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Conmigo somos 6.
¿Tú eres el mayor de todos? De los hombres sí. Ok. De los hombres sí. Y cuando sucede todo esto de que fallece mi madre, pues me tengo que estar haciendo cargo de mis hermanos que son más chicos. Y pues ya, bueno, ahí ya empiezo en el ambiente laboral y más cosas. Y por ahí también estaba ese vacío de que ya no me adentraba más a la cuestión de la religión, pero tampoco estaba del lado de las cosas que hacía mi madre. Estaba como ahí en zona gris. Un buen tiempo. Y antes de que continuemos con esta parte de tu historia, tu nombre, Jesús de Nazaret, ese te contó tu mamá o tu papá por qué te pusieron Jesús de Nazaret, de dónde viene. Bueno, algo así, porque no lo confirmo al 100%, pero mi mamá era de la idea de que las palabras tienen poder y resuenan. Entonces, bueno, yo soy consciente de que mi tocayo no se llamaba en realidad Jesús de Nazaret, sino que era una forma de decirlo. Pero de todos modos, una persona en cuanto escucha el nombre Jesús de Nazaret, como que se imagina para la persona máxima, ¿no? Sí. Y yo creo que eso atrae una gran energía, euforia, no sé cómo mencionarlo. Y pues mi mamá yo creo que pensaba lo mismo. Por lo de sus prácticas, ella decía que a veces el mencionar ciertas palabras o el ponernos en ese canal prácticamente, pues te protegía. Ok. Entonces ella era fiel creyente de que los nombres tenían poder también. Sí, hay quienes, bueno, precisamente en esta dinámica que dices, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, como en mi familia, ¿no? Que tienen o hemos tenido la tradición de Alejandros desde mi bisabuelo, ¿no? Y ahí, como dices, ¿no? O sea, esta parte que dicen, bueno, es que por lo que ha representado, porque hay como cierta energía que de alguna manera se va, pues no sé, como arrastrando, como teniendo presente, ¿no? Por lo que hay, por lo que representa el nombre. Sí, y fíjate que la cuestión de mi madre era bien curiosa porque si bien no era muy afín a ir a celebraciones católicas, a misas, etcétera, pues ella sí se dio a la tarea de, por lo menos a los mayores, darnos pues todos los sacramentos. Qué curioso, o sea, digo, qué curioso en torno a ella no ser, digamos, como una ferviente practicante o una ferviente católica, ¿no? Y teniendo estas prácticas, por así decirlo, contrarias, ¿no? Que se haya preocupado por que tuvieran ustedes todos los sacramentos. Sí, más bueno, en mi opinión, yo creo que lo hizo más para que nosotros encajáramos. A mi punto de vista. O sea, como para que en algún momento no les hicieran, como decimos hoy, el bullying de, no está bautizado. El grupo. Nunca. Sí, porque te lo prometo que nunca nos hicieron algún tipo de maltrato por eso, jamás. Es lo que te voy a preguntar eso. Por ejemplo, en el seminario nunca sufriste pues como esta cuestión de parte, pues digamos, de los compañeros en torno a que tu mamá hacía estas prácticas, porque me imagino, como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande, o sea, todo el mundo sabía que se dedicaba. Bueno, no todos, porque pues nos tenían divididos por dormitorios. Los que estaban conmigo eran de otros pueblos, de Cherán, de allá de Los Reyes, de la zona Purépecha. Entonces no todos eran de ahí de mi rancho, yo le digo rancho. Pero en realidad no, nunca lo tomaron como algo. Y sí lo llegué a expresar, mi mamá es bruja. Sí se lo llegué a decir, pero nunca lo tomaron como. ¿Será porque tenían miedo? O no lo sé, pero nunca lo hicieron. Ni personas de la escuela, ni de ahí del seminario, nadie. Y luego, como dices, estás en este momento gris, ¿no? Entre que si la religión, si lo de tu mamá. Ajá. Y después de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué? Sí, más bien, ¿qué pasa? Y luego decides inclinarte por esta parte de la cuestión de la devoción a la Santa Muerte. Sí.
Sí, mira, por ahí yo trato de seguir esa filosofía de la que aprendí en aquel momento donde mi madre me estaba dando los hábitos, o me estaba poniendo el hábito. Pasa, no sé, no tiene mucho de eso, ¿eh? Yo no tenía imágenes, no tenía ninguna referencia ni nada. Y pasa que yo conseguí una imagen que se quemó de la Santa Muerte, de forma espontánea, ¿eh? Se quemó mi habitación, hizo un montón de cosas. Y como que eso fue bueno, yo lo tomo así, como una clase de cachetada, de despierta, ya muévete. Uh-huh. Porque yo estaba en una zona de confort, esa es la realidad. Estaba en una zona de confort donde yo decía, pues puedo hacer más, pero pues aquí estoy bien. Entonces eso me obligó a moverme. Cuando estaba por moverme a otro estado a trabajar, en aquellos tiempos trabajaba como paramédico. Ok. Tuve un sueño bien interesante, donde se presentó un espectro de la muerte, pero bien horrible, aterrador. Uh-huh. Porque yo me soñé precisamente en esta zona que les digo que es como el Cerro del Cubilete, que está un Cristo Rey. Estaba este Cristo ahí en esa zona, pero haz de cuenta que todo el perímetro donde está el Cristo Rey, que quiero pensar es terreno de ahí de la diócesis, está vacío, solamente hay unos pequeños kioscos. Entonces en mi sueño no solamente estaba eso, estaba una construcción como si fuese una hacienda. Y ya ves que hay algunas haciendas que las arreglan muy bonito, jardines, y los utilizan para fiestas y cosas por el estilo. Pues me soñé en un lugar similar, así, con toda esta construcción que pues no existe, solamente pasó en el sueño. Y cuando llego a cierta zona, veo a este espectro de la muerte que empieza con su guadaña a querer pegarme, y al mismo tiempo pasan personas armadas a amedrentar a los que estaban en este festejo. Entonces la gente empieza a correr, yo también empiezo a correr porque este espectro me estaba siguiendo, como que parecía que me quería pegar. Y cuando llego a cierta zona, pues me despierto. Pero lo importante del sueño, las personas que se pasaron a amedrentar a los que estaban ahí nunca me vieron a mí. Entonces me levanto muy asustado, estaba así como que muy exaltado, y pues no supe qué pasó ni nada. Pasa como un año y yo estaba trabajando en la zona de Cancún en una empresa de ambulancias importante, es de las más importantes que hay en el país. Y cuando estaba ahí en esta empresa, sucede que estando ahí en la institución, ahí justamente donde estaban los hangares de ambulancias, personas armadas se meten ahí a las oficinas y todo, golpean a algunos de mis compañeros, someten a otros con las armas. El guardia de seguridad quedó con el hombro dislocado, varias cosas. Y lo impresionante de todo está en que yo me metí a la zona de los baños y la persona que se pasó a buscarme no me vio, siendo que yo estaba enfrente de él. Okay. Entonces pasa todo esto, todos muy alterados, algunos golpeados. Y recordé aquel sueño. O sea, y para mí fue, pues claro, el mensaje en ese momento. Entonces ahí fue donde recordé que mi madre pues siempre hasta cierto punto nos encomendó al cuidado de la Santa Muerte. Y bueno, déjame decirte que la forma en que yo veo el culto a la Santa es muy distinto a como lo ven muchos ministros. Sí, eso es la parte que yo te quería preguntar. O sea, digamos uno... desde este lado, pues, ¿no? Desde la parte católica decimos, pues bueno, no es santa, ¿no? O sea, digo, no es santa en torno a que no cumple con los cánones que debe de cumplir, sí, ¿no? Una persona para ser canonizado, para ser santa, ¿no? O sea, sí, el primero claro. Es, no sé si llamarle como ente,
¿no? O un espíritu, un ente, ¿no? Que no puede ser como en nuestros estándares, digamos, canonizado, ¿no? Que cumpla con ciertas características. Y por otro lado, digamos eso, o sea, es una realidad o es un paso que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, porque al final pues todos vamos a morir, ¿no? Uh-huh. Entonces un paso que vamos a hacer todos, y a lo mejor hay quienes podemos decir es mal llamada Santa Muerte, ¿no? O es nada más o es nada más la muerte, ¿no? Uh-huh. Pero desde esta parte exactamente tú que has estado o estás más bien en este caminar, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, mi punto de vista pues son varios. Como tú dices, no puede ser llamada santa. O sea, no, ¿por qué? A ver, lo explico así muy, muy rápido y no se enojen a las personas que sean devotos. Pero pues para que pueda ser llamado santo, pues una persona, pues primero debe ser una persona, ¿no? O sea, una persona que vivió, que tuvo cierta forma de vida, algo ejemplar para la iglesia, y ya después, pues a la persona se llama para canonizarla y beatificarla. Bueno, al revés. Uh-huh. Entonces, cuando pasan estos procesos, ahora sí, no sé, Joaquín, ya no va a ser Joaquín, va a ser San Joaquín, porque ya pasó por todos estos procesos. ¿De qué formas puedes canonizar y beatificar a la muerte? No se puede. No, desde el lado religioso católico no puede ser santa. Y yo no entiendo por qué las personas que son devotos, que son ministros o llamados sacerdotes de la Santa Muerte se enojan, porque es la realidad, no puede ser desde ese punto de vista llamada santa. Ahora, a mi punto de vista, puede ser santa para la persona que cree en ella, uh-huh, pero hasta ahí, nada más, y no hay más alcance. Y la cuestión que no entienden la gran mayoría de personas que incluso le hacen culto es que es una imagen sincretizada. O sea, nosotros en México, desde la conquista, y para muestra está pues, lo que tenemos aquí a un ladito, que fue la Virgen de Guadalupe, pues aquí en los cerritos que están cercanos había adoración a deidades prehispánicas. Entonces sucede lo mismo con la cuestión de la Santa Muerte. Hay una sincretización. Llegan los españoles, ellos ven más o menos a qué se parece, y viene pues, precisamente este concepto de que se reflejaba en algunas pinturas, como por ejemplo cuando sucedió lo de la peste, que había pinturas de personas con la máscara que parecía así como con un pico, que era donde ponían las flores para no estar oliendo pues toda la putrefacción. Y pues hay algunas representaciones de personas, bueno, no personas, son algunas interpretaciones de los pintores donde estos se quitan las máscaras y se ve la muerte de fondo, porque era con lo que estaban en contacto pues, los médicos. Entonces ven todo esto los españoles cuando llegan para acá, utilizan algunos conceptos de allá, sincretizan con las deidades que tenemos aquí y surge el culto a la Santa Muerte. A mi punto de vista es un culto muy, muy mexicano, pero sí sincretizado. ¿Y tú cómo vives ese culto? Digo, o sea, vamos preguntarte esto es ante tu vivencia del seminario, uh-huh, ¿verdad? Y ante tu opción, digámoslo así, por, ¿cómo se llama? De cambiar, ¿no? ¿Tú cómo lo vas viviendo? Fíjate que yo lo mantengo muy, Yo digo que lo mantengo muy light. ¿Por qué razón? A mi punto de vista no hay gran información sobre el tema de la Santa Muerte. Las personas que opinan sobre ella es porque ellos tienen ciertas experiencias. Entonces ellos en sus experiencias hacen sus libros. Por ejemplo, he visto por ahí algunos libros que dicen los mandamientos de la Santa Muerte, los evangelios de la Santa Muerte. Y yo me quedo así, ¿de qué me estás hablando? O sea, a fuerza la quieren involucrar con el catolicismo. Uh-huh. Y a mi punto de vista, pues no es necesario. Y es donde viene el enojo de muchas de las personas que le hacen devoción.
Lo que tampoco entienden es que bueno, eso sí ya es de las dos partes, es que el culto a la Santa Muerte está prácticamente súper influenciado por costumbres católicas. O sea, la cuestión de los rezos, de tenerla en capillas, etcétera. Pero es porque tiene esa parte. A mi punto de vista, no es necesario. Entonces, lo que me gusta a mí de la cuestión del culto es que es bastante flexible y ahí es donde yo me acomodo al culto. Porque a diferencia de muchas otras personas que se desviven llevándole ofrendas y flores y cosas, a mi punto de vista no es necesario. No es necesario. Ok. Sí, sí, como dices, al final pues la queremos encerrar en digo, no como en la parte, no como católicos pues, pero los que son devotos encerrar en lo que han aprendido de la iglesia católica o de la fe católica. Quieren repetir un patrón. Ajá. O sea, un patrón. Y te podría hablar también de las personas que están del lado satanista, ¿eh? O sea, que ese ya es otro punto y aparte. Sí, sí, sí. Precisamente amigos que son satanistas, pero del lado ateísta, que es más filosófico, se burlan mucho de los satanistas teístas. Uh-huh. O sea, porque haz de cuenta que ellos dicen, no, es que yo estaba en mi familia que era muy religiosa, muy católica, y yo me harté de eso. Y por eso yo adoro a Satanás. Entonces, para los que son ateístas, dicen, a ver, lo que me estás diciendo es una payasada. ¿Por qué? Te estás cansando de adorar a un Dios para ir a adorar a otro, para hacer lo mismo, ir a rezarle, ir a pedirle, en lugar de hacerte responsable de tus acciones. Entonces, bueno, el culto acá a la Santa Muerte yo lo vería pues, más o menos de la misma forma, con esa visión. O sea, muchas veces las personas tienen la muy mala percepción o no sé qué pasa por su cabeza, que piensan, ay, no, es que Diosito no me responde. Ahora déjame, voy para acá, para que esta sí me responda. Y yo creo que la cosa no funciona así. Mira qué interesante eso, porque sí, por lo regular, digamos como que en este sincretismo que dices, ¿no? Como que también la fe se va mezclando y pareciera como que funciona de esta manera, ¿no? O sea, es decir, voy a bautizar a mi bebé, ¿no? Pero como sigue llorando, entonces le voy a comprar el ojo de venado porque ya le hicieron mal de ojo, ¿no? Y con esto que dices, pues sí, precisamente igual, o sea, no sé, ya pedí la salud de mi mamá, ¿no? Por ejemplo, pero no me funcionó esa parte, entonces ahora voy con la muerte para pedir la salud de mi mamá y hago un mismo rito, ¿no? Y un mismo, ofrezco pues digamos un sacrificio, una manda, ¿no? Que es en el mismo ámbito católico y sí, digo, me parece muy interesante esa parte, como dices, de separar y decir tú, no se necesita hacer estas prácticas. Desde mi punto de vista no es necesario. Y es que es parte del gran problema que hay sobre el culto a la Santa Muerte y a algunas otras deidades, ¿eh? O sea, son cosas que están muy mal, no sé, hay una muy mala percepción y ¿sabes qué? También yo creo que hay un tema donde, bueno, en una parte yo le echaría culpa a la religión, ¿verdad? Uh-huh. Pero la gente está muy mal acostumbrada al voy a pedir y me lo van a dar. Sí. Así. Pero lo ven desde un punto que a mi punto de vista es bastante equivocado. Porque lamentablemente las personas piensan que los temas mágicos, los temas de devoción, etcétera, con eso es suficiente. O sea, con que yo crea, yo ya la hice. Pero gracias a eso, a que las personas tienen esta mala percepción de lo que es la devoción, se vuelven irresponsables hasta cierto punto. Porque pues no sabes la cantidad de personas que hay que van y dicen, oye, necesito que me consigas dinero y que necesito que me ayudes con esta chamba y que etcétera. Pero son personas que no se ponen a trabajar.
Sí, que como decías hace rato, que no se hace uno responsable de lo que le toca hacerse responsable, ¿no? O Y sea, ahí es donde viene la parte que está distorsionada, y no solamente desde el culto, también en personas pertenecientes a algunas otras religiones. sí, a mí hay dos frases que dentro del catolicismo también eh, no me son muy gratas, ¿no? Ajá. Cuando, por ejemplo, uno dice, pues es que hay Dios dirá, ¿no? Dices, bueno, sí, Dios dirá, pero Pero como tú ponte, dices, pero si no muévete. trabajas, si no haces esto, si no haces lo otro, pues ¿cómo te va a decir algo, no? Cierto. O la otra parte también cuando dicen, bueno, pues, ¿cómo se llama? Si Dios quiere, mañana nos vemos, ¿no? Dije, bueno, si Dios quiere, pues si yo no quiero, o sea, entonces no nos vamos a ver, o sí, ¿no? Sí, gran parte de las cosas nosotros somos responsables, pero sí es una muy, muy mala costumbre. Y de hecho, fíjate que lo hablaba hace poco con la cuestión de los temas mágicos y esotéricos. A mí me llegan muchas denuncias, por ejemplo, de brujos estafadores. O sea, muchas personas diciéndome, oye, échame una mano, difunde a este estafador, porque me robó dinero. Ok, a ver, dime qué pasó. Es que mira, me dijo que por medio de la Santa Muerte me iba a conseguir mucho dinero. Digo, ok. ¿Y cuánto dinero te iba a conseguir? Pues me dijeron que mucho dinero. ¿Y qué estabas haciendo tú? No, pues yo, pues desde mi casa. Le digo, no, pues tú también. Te pones de pechito. Sí, claro. Y es eso, o sea, no se hacen responsables de lo que tienen que ser responsables. Sí, creo que en México es una cuestión muy latente el no hacerme responsable de lo que me toca, ¿no? Ni de resolver lo que me toca. Digo, tampoco niego pues que sí, ciertamente Dios va abriendo caminos, pero si uno no hace, pues tampoco es que te aparezca todo mágicamente. Sí. Y lo hemos platicado muchas veces ahí en nuestros canales, de que muchas de las personas tienen esa mala percepción de que todo es mágico, de que todo es milagroso, de que todo se va a hacer realidad por el simple hecho de que yo pertenezco al culto, a la religión, a lo que sea. Y pues la situación no es así, no es así. Hay veces que en esta creencia, de hecho hasta ponen en peligro a sus propios hijos de una forma horrible, horrible, horrible. Porque a veces cuando estas personas les dicen, ¿sabes qué? La solución va a estar aquí, pero si haces esto con tus hijos, por ejemplo. Y las personas en su desesperación, vulnerabilidad, falta de conocimiento, acceden a hacer todo lo que les piden, independientemente de los cultos, de las religiones, porque hay de todo. Y ahí es donde suceden las desgracias. Ok. Sí, es muy, muy constante que pasa. En este culto que practicas, digamos, ¿cuál es tu estatus? O sea, pues sí, simplemente perteneces como al culto, eres como un cierto mediador, eres como sacerdote de la Santa Muerte. No. ¿Cuál es como tu estatus? Pues yo me podría considerar, pues sí, un creyente, sí, un adorador hasta cierto punto, pero yo no lo hago de la misma forma como lo hacen algunas otras personas, porque te digo, muchas de estas personas tienen ideas o percepciones que a mi punto de vista son infundadas, porque muchos de los conceptos que se conocen de la Santa Muerte, la gran mayoría son conceptos negativos. O sea, de que pues es una deidad celosa, de que se va a llevar a tus familiares, de que, o sea, la gran mayoría de cosas que siempre he escuchado son cosas negativas. Pero yo he llegado a la conclusión, como persona que creció con esa imagen desde toda la vida, que las personas son las que pues crean esas ideas. O sea, no, como no tenemos mucha referencia, mucha información sobre ella, y lo único que sabemos es que es una imagen sincretizada, a mi punto de vista tiene una gran amplitud y gran flexibilidad como para darle culto.
Sí existen personas que ofrecen cosas horribles. El problema está en que no hay ningún lugar donde se dice que tienen que hacer eso. Uh-huh. O sea, no hay, por ejemplo, como sucede en el catolicismo, una Biblia, no hay algún escrito importante, o sea, no hay nada fundado, o sea, con fundamento. Entonces es donde yo creo que viene el gran problema. Y al no existir eso, pues yo le hago culto a mi forma. Y nunca ha sucedido nada, ni ha pasado nada. O sea, todo ha estado excelente, a mí no se me ha cobrado nada, y pues yo lo veo como un culto bastante tranquilo. Todo se adapta a las personas. Pero a grandes rasgos, yo creo que pues las personas son las que crean pues estos ambientes caóticos y de sangre y de todas estas cuestiones, y son de forma innecesaria. ¿Y solamente eres practicante del culto? ¿También practicas la brujería o practicas...? No practico brujería. Sí, he empezado con el aprendizaje del tarot, pero de brujería aún no. Ok. ¿De parte de tu mamá no hubo como algún momento de enseñanza para alguno de ustedes, de los hijos? O Para mi hermana mayor sí. Ella sí estuvo un poquito más adentrada a estas cosas. Yo estuve muy alejado porque pues estando en el seminario pues yo puse tu barrera, raya, pero ya después no. Sí, como que ya esa raya se fue difuminando. Y sí, ahorita estoy un poco más acercado a estos temas. O sea, estoy más de ese lado. Pero aún así, Alejandro, déjame decirte que sí, a mi punto de vista, sí es importante que también desde ese lado haya personas buenas. Uh-huh. Porque la gran mayoría hacen puras tonterías, o sea, cosas que son innecesarias, cosas que no, pues ni siquiera necesitaban hacerlas, y sobre todo las personas les quitan su dinero, personas con enfermedades, los asustan diciéndoles que tienen brujería, y lo peor de todo es que sí se la creen. Entonces, si me adentro bien a estos temas, yo creo que sería de una forma donde pues las personas pueden estar de forma segura y pues no les quiten su poquito dinero que tienen. Muy bien, pues un gran placer haber compartido contigo este episodio. ¿Cuáles son tus redes sociales para que también vayan a echarle un vistazo ahí? ¿Tienes entrevistas de todo? Sí, por ahí me pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast en todas las plataformas. También me pueden encontrar en los personales de Nazaret Martínez, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí nos pueden encontrar, y pues espero también tenerte por allá pronto, amigo. Claro que sí. Cuando casi preparamos un tema para allá. Órale, ya quedamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y compartir este punto de vista. De hecho, la intención desde que pensamos nosotros el nombre del canal de Lo Católico y Más es pues en más para dar precisamente escucha, ¿no? A esta parte como lo hemos hecho pues ahora y en otras ocasiones, de poder escuchar este otro punto de vista. Claro, y yo creo que es bastante importante. Y ya como para cerrar, siempre lo he dicho en algunas de las pláticas que he tenido con algunas personas similares a ti, es que independientemente del culto, la religión, a la facción que pertenezcan, no hay mejor religión que ser buena persona. Por ahí esas palabras siempre van a resonar conmigo. Cree en lo que quieras, pero sé buena persona. Y yo creo que no hay acto de una buena persona donde no esté Dios, a mi punto de vista. Entonces, quieren ver a Dios en sus vidas, sean buenas personas. Esa es la parte que después esperemos nos volvamos a ver y nos compartas, ante esta devoción que tienes, cuál es tu relación con Dios también. Claro. Sí, por ahí lo podríamos platicar. Que también está medio raro, pero lo platicamos. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Si has llegado hasta el momento de esta entrevista, te recordamos puedas darnos like
a ti nada te cuesta, a nosotros mucho nos ayuda, que te suscribas a nuestro canal, que sigas compartiendo en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en el canal de WhatsApp, en Spotify, en Facebook, en TikTok y aquí en YouTube, de Lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación.